Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Lakewood, que es una de las megaiglesias más grandes de Estados Unidos, un auténtico gigante. Es la crónica de un imperio, mitad mediático, mitad espiritual, y de cómo una serie de desafíos, uno tras otro, están poniendo a prueba sus mismísimos cimientos. Pues mirad, todo arranca con una escena que parece sacada de una película. Imaginaos, un domingo de noviembre de 2023, un fontanero está haciendo un trabajo de mantenimiento, algo rutinario, dentro de la enorme iglesia de Lakewood. Mueve un panel que está suelto en la pared de un baño y de repente, de ahí dentro empieza a caer algo que nadie, pero nadie, se esperaría encontrar en la casa de Dios. Cientos y cientos de sobres, llenos de dinero en efectivo y cheques. En total, $600.000. ¡600.000! El dinero llevaba ahí escondido detrás de la pared durante años. Y claro, enseguida se ataron cabos. El hallazgo estaba conectado con un robo que se había denunciado en marzo de 2014, cuando la iglesia dijo que les habían desaparecido precisamente $600.000 de una caja fuerte. Lejos de cerrar el caso, esto no había hecho más que empezar. Pero a ver, para entender de verdad por qué este descubrimiento fue una auténtica bomba, tenemos que rebobinar. La historia de este imperio no empieza con dinero en una pared, sino con una transformación. Bueno, una transformación radical, de un humilde almacén de piensos a uno de los estadios más grandes de todo el país. Vale, vamos a analizar esto porque es la clave de todo. La iglesia la funda John Osteen, un pastor de la vieja escuela de los que predicaban con mucha garra sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, y oye, levantó una congregación bastante grande. Pero todo, absolutamente todo, cambió cuando su hijo Joel cogió las riendas en 1999. Joel venía del mundo de la tele, de la producción, y lo transformó todo, el mensaje, el estilo y sobre todo la escala de la iglesia. El crecimiento fue una locura, una explosión. Y el motor de ese crecimiento fue esta idea, el Evangelio de la Prosperidad. El concepto en el fondo es sencillo pero muy potente. Dios no quiere que sufras, quiere que prosperes. Quiere que tengas una casa más grande, un trabajo mejor, más dinero en el banco. Lo único que tienes que hacer es tener fe y ser positivo. Este mensaje se convirtió en la marca global de Joel Osteen. Pero claro, una marca tan pulida, tan exitosa, es inevitable que acabe bajo la lupa de todo el mundo. Y con el tiempo empezaron a aparecer grietas importantes, polémicas que de repente hacían que la gente se preguntara si lo que decían y lo que hacían iba de la mano. Hubo varios incidentes que hicieron mucho ruido. Primero, un lío de su mujer, Victoria, en un vuelo en primera clase que, la verdad, no cuadraba mucho con la imagen de humildad que proyectaban. Luego, una entrevista muy famosa en la que Joel Osteen como que patinó, no supo o no quiso responder a una pregunta bastante básica de la doctrina cristiana. Pero el golpe más duro para su imagen pública, ese estaba por llegar. Y esta cronología lo deja clarísimo. Mientras Houston se ahogaba literalmente con el huracán Harvey, mientras otros centros abrían sus puertas, la iglesia de Lakewood, un estadio para 16.000 personas, se mantuvo cerrada. Y no un día, ni dos, sino 4 días que fueron cruciales. La excusa inicial fue que el edificio estaba inundado, pero la gente empezó a colgar fotos y vídeos que decían lo contrario, y la indignación en redes sociales fue masiva. Ahora, lo que es muy interesante de todo esto es que las críticas más bestias no vinieron de gente de fuera de la religión, sino de dentro. Líderes cristianos muy respetados acusaron a Osteen de predicar una versión light, edulcorada del cristianismo. Lo llamaron un evangelio de algodón de azúcar, uno que prefiere ignorar temas como el sufrimiento, el pecado o el sacrificio. Y luego, claro, está el tema del dinero. A ver, Joel Osteen no cobra un sueldo de la iglesia. Sus ingresos millonarios vienen de los libros que vende, que son superventas. Pero el contraste entre su riqueza personal, que se ve perfectamente en su mansión de más de $10 millones, y el hecho de que la iglesia se financia con las donaciones de familias, muchas de ellas de clase trabajadora, pues es una tensión que siempre ha estado ahí. Pero es que las crisis de imagen son solo una parte de la película. Quizá el desafío más grande para Lakewood no viene de sus problemas internos, sino de un cambio cultural. Un auténtico terremoto que está moviendo los cimientos del modelo que les hizo tan exitosos. Y este gráfico es que es demoledor, muestra la magnitud del cambio. La confianza en la religión organizada en Estados Unidos se ha desplomado, del 68% en 1975 a solo el 32% en 2023. Es la cifra más baja que se ha registrado nunca, y lo que demuestra es un escepticismo cada vez mayor hacia las instituciones en general, y sobre todo hacia los líderes religiosos que viven en la opulencia. Y a esto súmale un cambio generacional brutal. Un tercio de la generación Z, de los más jóvenes, se identifica como sin afiliación religiosa. Están dejando la religión organizada a un ritmo que no se había visto nunca.
Para una iglesia como esta, cuyo modelo depende de crecer sin parar, esto es, simple y llanamente, una amenaza existencial. Y entonces la crisis se volvió física, se volvió violenta. En febrero de 2024, una mujer entró en la iglesia con un rifle de asalto y empezó a disparar. La seguridad la abatió, pero su hijo pequeño que iba con ella resultó herido de gravedad. El tiroteo no solo hizo añicos la sensación de seguridad del lugar, sino que planteó una crisis teológica de primer nivel. ¿Cómo encaja un acto de violencia tan salvaje en un mensaje que se centra en la protección y en la bendición de Dios? Todos estos factores, tanto los de dentro como los de fuera, nos llevan a una pregunta que es fundamental y que tiene que ver con la supervivencia de todo esto a largo plazo. ¿Qué va a pasar después de Joel Osteen? Y esa es la gran vulnerabilidad, el talón y Aquiles. La iglesia de Lakewood no es solo una institución, es Joel Osteen. Su cara, su voz, su sonrisa, esa es la marca. Cuando construyes algo tan gigantesco alrededor de una única persona, su futuro se vuelve increíblemente frágil. Es como un edificio enorme apoyado en una sola columna. Y ojo, que la historia nos enseña que esto no es nuevo. Ya lo hemos visto antes. Otras megaiglesias de un tamaño parecido, construidas también alrededor de una figura carismática, o bien se vinieron abajo muy rápido o directamente se hundieron cuando ese líder se fue. El modelo del pastor celebridad casi nunca sobrevive a la persona que lo creó. Al final, este es el corazón del mensaje de Joel Osteen. Es una frase potente, optimista que te motiva. Es el tipo de frase que llena estadios, que vende millones de libros y que, seamos justos, le ha dado esperanza a muchísima gente. Es la esencia pura de su teología positiva. Y aquí nos quedamos, con la reflexión final. ¿Qué pasa con esa promesa tan bonita cuando la realidad, la dura realidad, se impone? Cuando la marea sube y las puertas de la iglesia se quedan cerradas. O cuando el dinero aparece de repente escondido en las paredes. O cuando la violencia entra a tiros en el santuario. La pregunta es si una teología que está pensada para los buenos tiempos puede de verdad sobrevivir a los malos. El futuro lo dirá.